¿Cuál es la novela literaria más vendida de la historia de Japón? Supongo que no lo saben y no los culpo. Ni yo lo sabía hasta que lo busqué para este video. Pero el hecho de que no se sepa o que posiblemente mucha de la gente que va a ver este video ni siquiera conozca el nombre de alguna novela japonesa dice mucho del estado actual de los libros en Japón y de la literatura japonesa a nivel mundial. Porque si en cambio les preguntara cuál es el manga más vendido de la historia de Japón, serían muchos más los que me podrían responder al instante que One Piece. La novela literaria más vendida de Japón se llama Musashi, escrito por Eiji Yoshikawa durante los años de 1935 a 1939. Esta es una saga de libros dividida en 7 tomos que narra la biografía ficticia del samurái más famoso de Japón llamado Miyamoto Musashi, que cabe aclarar sí fue una figura histórica real en Japón. Esta saga de libros ha vendido en sus 80 años de publicación 120 millones de copias y es un número bastante respetable, pero cuando se comparan con los 473 millones de copias vendidos por One Piece en sus 23 años de publicación, pues ya no son tan impresionantes. Pero esto es un hecho normal en ese país, porque Japón puede que sea el único lugar del mundo donde los cómics o mangas venden mucho mejor que los propios libros. Por ejemplo, si vemos el libro más vendido de Japón en el 2015, Spark, una novela dramática cómica sobre un dúo de comediantes que intentan llegar a la cima del estrellato en Japón, que fue escrita por un comediante japonés y llegó a ganar varios premios de literatura en su país, junto a la bendición de Netflix porque decidieron producir una versión live action de su libro, lo cual llegó a aumentar aún más su popularidad. Bueno, en una entrevista realizada en 2016 al autor, este mencionaba orgullosamente que su libro había vendido en su primer año algo más de 1 millón de copias, convirtiéndose en un bestseller en Japón. One Piece, el manga más vendido de 2015, vendió 10 millones de copias en tan solo ese año, como contraste. 10 veces más que Spark, y si lo comparamos con los otros mangas más vendidos del 2015, este ni siquiera alcanza a llegar al top 10. Incluso este hecho de la superioridad de ventas de mangas sobre libros se vuelve más evidente cuando vemos que si pusiéramos la saga de libros de Musashi, que reitero, más copias ha vendido en la historia de la literatura japonesa, contra la lista de los 10 mangas japoneses más vendidos de la historia, quedaría en tan solo 10º lugar, empatado junto a Bleach. O también según uno de los datos más recientes de la Asociación Editorial Japonesa, donde se menciona que más del 73% de los beneficios de contenidos literarios que se exportan de Japón eran volúmenes de mangas y tan solo un 20% libros o novelas, junto al restante 7% para revistas. Entonces queda claro, a diferencia del resto del mundo donde usualmente los libros controlan el mercado editorial, en Japón lo que más vende y lee su población son mangas. Esto sonará como otra curiosidad más del país nipón, pero las implicaciones de este hecho son mucho más importantes de lo que se percibe, porque marcaron uno de los cambios culturales más grandes dentro de la historia japonesa y que décadas después se extendería por el resto del mundo. El éxito del manga en Japón fue dado gracias a las situaciones generadas por la posguerra, y no exagero cuando digo que si Japón no se hubiese reformado constitucionalmente por Estados Unidos debido a su derrota durante la Segunda Guerra Mundial, el manga nunca hubiese tenido la libertad creativa que tanto ha gozado a lo largo de su historia. Durante la Segunda Guerra Mundial, mucha de la población adulta murió en batalla, y los bombardeos dejaron buena parte del país destruido, además de muchas industrias al borde del colapso, lo que llevó al gobierno japonés a tener que tomar una campaña nacional por repoblar las zonas destruidas junto a la reconstrucción de su país. Esto ocasionó un boom demográfico en cuanto a la natalidad y un aumento bastante significativo de niños en general durante las siguientes 2 décadas en Japón. Entonces, en una época de austeridad extrema, donde existía una sobrepoblación de niños y disminución de la población adulta, fue cuando la industria editorial tuvo que reinventarse, ya que para la mayoría de adultos a finales de los 40 les era más importante tener dinero para comprar alimentos para ellos mismos o darle de comer a su familia que para querer comprar un libro que leer. Este fenómeno ocasionó que las bibliotecas se volvieran lugares extremadamente importantes dentro de las ciudades japonesas, y que como instituciones públicas eran sitios donde se podía consumir libros y entretenimiento de forma gratuita.
Entonces quiero que se empiecen a imaginar bibliotecas repletas de niños que iban allá para olvidarse de que sus papás estaban ocupados reconstruyendo un país medio devastado, donde le preguntaban constantemente a los bibliotecarios si tenían algún manga nuevo que leer, porque claramente a los niños les gustaba más leer estos libros con dibujitos que novelas literarias. Además que no muchos sabían leer completamente, pero sí podían interpretar el lenguaje visual de los dibujantes de manga. El problema: la producción de manga en esos años era escasa, porque los bibliotecarios tenían que decir que no. Pero igualmente esto no impedía que diariamente los niños volvieran a hacer esta pregunta: ¿tienen algún manga nuevo que leer? Entonces, ¿qué hicieron ante esta fuerte demanda a las bibliotecas? Pues adquirir más manga en el mercado. Pero hubo dos situaciones inesperadas. La primera fue que muchos de estos mangas contenían propaganda nacionalista de la Segunda Guerra Mundial, y estas ideas ya no eran bien vistas dentro de este intento de renacer japonés. El segundo, que la mayoría de los nuevos mangas que se publicaban eran de editoriales locales sumamente baratos, mal hechos, que se vendían en las tiendas de la esquina de forma extremadamente barata y que a veces contenían problemas de derechos de autor de otros cuentos infantiles. Porque tomaron la decisión de hacer lo que toda entidad pública en problemas hace: crear una convocatoria para reclutar gente con talento y pagar una miseria por el trabajo. Así fue como diferentes artistas amateurs o profesionales realizaban mangas cortos de al menos 8 páginas que muchas veces eran versiones ilustradas de reimaginaciones de cuentos infantiles, caricaturas cómicas del día a día o aventuras simples, que entregaban mensualmente a las bibliotecas públicas de Japón para que estas entidades recopilaran y publicaran estas historias ilustradas en un formato de libros sumamente baratos llamados akahon, o libros rojos para niños, para que estos pequeños hijos de la posguerra pudieran entretenerse. Aunque cabe aclarar que también se podía hacer contenido con un enfoque más intelectual, satírico o de mensajes enfocados para adultos, ya que la limitación creativa yacía en las propias capacidades del autor. Este modelo de negocio fue sumamente popular entre los infantes japoneses, aunque poco exitoso financieramente para los creadores de estas historietas mangas, que solo terminaban ganando experiencia y reputación ya que la paga era miserable, debido a que estos tomos no tenían mucho valor comercial más allá de darles entretenimiento casi gratuito a los niños. Pero Kodansha, una de las grandes editoriales de libros japoneses, vio en esta idea bastante potencial, ya que se empezaban a dar cuenta que la mejor base para mover el mercado editorial de su propio país en estos años iba a ser apuntar más a los niños o jóvenes, ya que a ellos no les molestaba gastar su dinero en su propio entretenimiento. Así, el manga profesional japonés pasaría lentamente a imitar los cuentos infantiles sumamente ilustrados europeos o cómics estadounidenses, a mejor tomar el ejemplo práctico de ilustración rápida a 2 tintas realizadas por estos libros rojos fabricados por las bibliotecas, junto al espíritu de invitar a los autores a crear sus propias historias para evitar problemas legales y fomentar la libertad creativa de ellos mismos. Con estas ideas en mente, Kodansha invitó a los principales artistas mangas o creadores de tiras cómicas en periódicos que habían publicado con ellos para crear la primera revista manga mensual del país. Y uno de los afortunados en ser parte de este proyecto como mangaka sería una joven promesa, un chico universitario que venía de una acomodada familia de médicos llamado Osamu Tezuka. Y su manera de hacer las cosas, junto a sus historias, fue lo que ayudarían a establecer la línea editorial que fomentó aún más el éxito del manga en su país por las siguientes décadas. Tezuka seguramente sea el mangaka que más ha llegado a aportar al mundo del manga, y explicar todo lo que este hombre logró en vida no es meta de este video, pero hablaré sobre las 2 cosas más importantes que este señor aportó a principios de los años 50 al mundo del manga. La primera sería usar diferentes ángulos de cámara en los paneles para generar mayor dinamismo, expresión y dotar de sentimiento a sus viñetas, fomentando el propio lenguaje narrativo de este medio, porque mientras los otros mangakas de su tiempo dependían de cientos de globos de texto para explicar lo que sucedía en sus viñetas, Osamu Tezuka lograba narrar sus historias con apenas texto. Su segunda gran innovación en estos años fue apostar por la creación de historias largas que cautivaran a sus audiencias con sus personajes o tramas, ya que el manga de esta época se caracterizaba por ser historias simples y autoconclusivas de menos de 4 hojas con algún mensaje educativo o chiste al final.
En cambio, Tezuka narraba sus mangas como grandes epopeyas, aventuras con muchas dificultades que cursar junto a mensajes que se entendían desde el subtexto de la historia que se contaba. Y esto fue clave para el éxito de la venta de revistas manga, porque cambió la idea de venderles a los niños mero entretenimiento de un rato a más bien venderles la necesidad de querer saber qué pasaba en el siguiente número. Con todas estas bases y a inicios de los años 50 se podría decir que se dio inicio al manga moderno que reconocemos hoy en día, pero el manga en Japón no explotaría realmente a lo mainstream hasta los años 70. Las razones: simple, no puede existir un negocio exitoso cuando todo tu país vive en la pobreza. Japón seguía atravesando las dificultades de ser un país destruido, y no sería hasta principios de los 60 que vería realmente los inicios de su recuperación económica junto al amanecer del manga en su país. Durante los consiguientes años, la industria del manga pasó de querer venderle mangas a los niños a simplemente venderles droga, una droga llamada revistas manga. Este nuevo modelo de negocio se había pasado a llamar Sachi, una especie de libros de cientos de páginas que recopilaban historias originales de diferentes géneros para que los niños las siguieran mensualmente. Además, estas revistas buscaron masificarse tanto como se pudieran, hasta el punto de lograr hacerlas tan baratas como comprar el periódico. Esto las hacía aún más accesibles, atrayentes para todo el público, aumentando la demanda y generando el nacimiento de las famosas Shonen Magazine de Kodansha y Shonen Sunday de Shogakukan a finales de los años 50, que entrarían fuerte a este fructífero negocio hasta el punto de volverse la segunda y tercera revista de mangas más importante de su país en la actualidad. Aunque 10 años después de la publicación de estas dos revistas, no solo nacería la aún más icónica y famosa revista manga del mundo, sino también la que es actualmente la revista más vendida del planeta, la Shonen Jump de Shueisha. Estos magazines para niños habían demostrado ser la mejor forma de venderles cosas a los pequeños, ya que los libros o volúmenes de mangas históricamente llegaban a costar 5 veces más que una revista, y es una tendencia que se sigue manteniendo hasta hoy en día. Los takubons crecían en popularidad año tras año, porque pasaban de ser mensuales a semanales, lo cual solo ayudó a incrementar aún más su prominencia entre la gente. También, a medida que aumentaba el mercado, aparecían cada vez más y más revistas con enfoques más específicos, como algunos enfocados a historias seinen para adultos o shoujos para chicas, abarcando y marcando aún más generación tras generación de niños japoneses. 60年代の半ばぐらいからだと思うんですけどね。それまで子どもたちに支持されていてもそれほどの市民権を手に入れたもんじゃなかったです。で、その60年代の半ば過ぎから青年たちも読み始めるようになった。それからその青年たちが父親になり中年になったのにいまだに漫画を読んでるというふうな現象が起こった。En este punto de popularidad se empezaba a debatir si se debía o no regular la libertad de expresión de este mercado, ya que en Estados Unidos había pasado un fenómeno similar con la industria del cómic, donde el gobierno sí le exigió a las editoriales tener que cumplir con ciertos requisitos para certificar que lo que se mostraba al público era contenido adecuado para los niños, lo que terminó dando en la creación de la Comics Code Authority, una entidad bastante perjudicial para la libertad de expresión de los cómics en Estados Unidos, que mató géneros como el terror o el policial, y evitó por muchos años el avance de la narrativa del cómic hacia temáticas más diversas o la idea de apuntar a públicos más adultos. En Japón se estaban planteando si hacer o no lo mismo, en ver si el Estado debía limitar el contenido que se podía o no mostrar en estos libritos para niños, lo cual resultó que al final no se debía hacer, no porque no les hubiese gustado, sino porque teníamos que entender la realidad política del Japón en estos años. Japón en los 70s estaba viviendo el renacer del milagro económico de su país. Censurar el manga sería como matar el mercado con la mayor proyección y que más dinero le estaba produciendo a la industria editorial de su país en los últimos años. Además, que se vería como un intento de censura por parte del gobierno. Un gobierno que intentaba alejarse de las ideologías sumamente autoritarias que había vivido antes de su rendición en la Segunda Guerra Mundial, y que además muchos de los políticos japoneses ya en los 70s eran hijos de la posguerra, niños que habían crecido consumiendo manga, lo que hacía que entendieran su valor cultural.
Aún así, el gobierno japonés no sería totalmente limpio en este tema, ya que sí existirían dos tópicos que estarían prohibidos mostrar en cualquier contenido de entretenimiento en Japón, no solo en manga. El primero sería el de la pornografía, que resultaba bastante entendible. Cabe resaltar que lo pornográfico no impide lo erótico, simplemente el contenido sexual explícito. Pero la segunda temática prohibida sí era menos entendible, y era que el gobierno tenía la potestad de censurar la crítica a algunas temáticas políticas del país, especialmente en cosas como reprobar las acciones de las naciones aliadas de Japón como Estados Unidos, la exaltación del comunismo, hablar de los asuntos de las masacres durante la guerra y la crítica fuerte a las propias autoridades de su propio país. Me gustaría aclarar que Japón a través de los años se ha vuelto más laxo con estos temas, además que gracias a esta prohibición fue que las editoriales han motivado a través de los años a que sus autores de mangas intentaran narrar sus historias no en Japón, sino en mundos alternativos, futuristas o de fantasía. También a motivarlos a centrarse en historias más basadas en problemas de la cotidianidad que no tuviesen que ver con el Estado, como los dramas escolares o la propia temática del deporte. Por lo que aunque esta censura sonara fuerte, realmente no llegó a afectar mucho al mercado del manga y a sus autores por lo sencillo que era de evitar. Y fue desde este punto que empezaría realmente el reinado del manga en Japón. Desde los años 80, estos magazines se habían vuelto tal fenómeno de masas que sus contenidos pasaron a ser tan cotidianos como lo que se mostraba en la televisión. Las historias que se contaban eran parte de la infancia de la población japonesa que merecían reconocimiento cultural, donde se trataban a sus autores como estrellas y a sus personajes como representantes o símbolos de su propia cultura, como Capitán Tsubasa, Sasae-san, Dr. Slump, Mazinger Z, Doraemon, El Puño de la Estrella del Norte o Astro Boy. La idea de ser mangaka había pasado de ser una profesión de gente que solo sabía dibujar cuentos infantiles a ser tan respetada como la de novelista. El gobierno y las editoriales se veían constantemente apoyando a la creación constante de nuevas historias, creando concursos para dar becas a futuros autores o descubriendo talento para hacer fichajes ellos mismos. Las universidades se habían adaptado desde hace ya unos años a esta nueva vertiente cultural y daban carreras específicas para generar profesionales para este mercado. Las jugueterías, además de otras marcas, se mostraban ampliamente interesados en pautar o crear publicidad con sus personajes, ya que la idealización que las personas empezaban a tener con estos personajes de manga era sumamente alta. Estos nombres de personas ficticias estaban teniendo un reconocimiento que nunca había llegado a tener un personaje de literatura clásica japonesa o histórico, por ser estos representaciones de ideas de siglos pasados fuera de moda, mientras que los mangas mostraban personajes contemporáneos a este nuevo Japón. Además, estos nuevos ídolos imaginarios en 2D resultaban ser no solo figuras reconocidas, sino personajes altamente explotables, porque eran prácticamente marionetas ficticias y se podía hacer lo que uno quisiera con ellos. Así, el manga conquistó a Japón comercialmente y sus personajes lograron lentamente implantarse como la idea de la muestra de los nuevos valores de Japón moderno. Los mangas se habían logrado convertir en la principal fuente de ingresos de la industria editorial de Japón por un margen bastante alto, siendo más del 72% de sus ventas generales anuales, logrando ser el mercado al que todo el mundo quería entrar. Pero no era solo eso, ya que junto a todo lo anteriormente mencionado, en este país, entre su gente, se empezaba a arraigar uno de los pensamientos que le darían al manga el último clavo para su conquista en el país del sol naciente, y era la idea que los mangas o cómics tenían el mismo valor literario que una novela escrita. Quiero que entiendan que este es un pensamiento muy radicalmente diferente al del resto del mundo, ya que seguramente para ustedes esto suena como una obviedad, una estupidez pensar que las historias solamente por estar narradas con ilustraciones tienen menos valor que una meramente escrita. Y tienen razón, pero esa no es una percepción general en el mundo, donde ha primado el pensamiento de que las historias ilustradas son para público infantil y la verdadera literatura para adultos está en los libros. Aunque me agrada decir que esta percepción ha ido mejorando bastante en los últimos 10 años. A partir de este punto, el manga solo se fue estableciendo más y más,
empezando a conquistar los mercados internacionales, ya que en los 90 se explotaría la venta de programas de anime en las televisoras del mundo, lo que ayudaría a abrir más fácilmente el terreno a las editoriales japonesas para que empresas extranjeras se viesen interesadas en comprar productos relacionados a las animaciones que se transmitían, como sus mangas. Pero si queremos hablar realmente del crecimiento del manga en el mundo, tenemos que ir a los 2000s, donde sin lugar a duda fue cuando este medio se democratizó prácticamente para todo el público, con la llegada del Internet. El Internet fue como abrir las puertas de la biblioteca de Babilonia a todo el mundo, debido a que décadas de historias de mangas por fin estaban ante las puertas del público, lo que terminó generando uno de los mercados de piratería más grandes del mundo, pero a cambio le dio una popularidad que quizás nunca hubiese alcanzado de otra forma, además de cimentar una de las subculturas más grandes del Internet, lo que ha fomentado ya en épocas actuales, junto a la digitalización del dibujo en las computadoras, a que el mundo del cómic como el manga disfruten sus mejores años creativos, por los millones de artistas que se han inspirado a intentar crear sus propias historias, además de disfrutar tener ya tanto público o comunidades creadas, cimentadas por la industria del manga, a querer leer más historias de estos formatos sin importar su lugar de procedencia. El manga, cómic, mangua, tebeo, historieta o como quieras llamarlo es un medio que realmente ha revolucionado el mundo. Se puede decir sin miedo a equivocarse que más de un tercio de todo el anime que se ha llegado a producir viene de historias basadas en mangas, que el estilo artístico del anime siempre se ha visto influenciado por el arte de los mangakas, que la serie de películas más exitosas de la última década nacieron de las historias de los cómics estadounidenses y que algunos de los personajes más populares de la cultura de nuestro siglo dieron sus primeros pasos en estos paneles. Plataformas como Webtoon no existirían sin el éxito masivo que tuvo el manga en Japón, ya que Corea del Sur creó su propia industria del manga intentando imitar el éxito del país vecino. Las historias de los mangas han evolucionado tanto desde sus primeros años que desde la perspectiva de los mismos japoneses es común escuchar decir que la mejor literatura que se produce en su país actualmente está en el formato manga, que estos autores han llegado a inspirar a la gente de todo el mundo con sus historias, como mangakas como Takehiko Inoue, autor del Spokon más famoso de Japón y que revolucionó el deporte del baloncesto en su país con Slam Dunk. Kentaro Miura ha influenciado a miles de personas y videojuegos con su fantasía oscura en Berserk. La autora Rumiko Takahashi ha ayudado a introducir y romper de forma divertida muchas de las concepciones sexuales de lo que significaba ser un hombre o una mujer en el mundo, con su protagonista que cambiaba de sexo en Ranma y medio. Naoki Urasawa es uno de los autores más premiados en la historia de la literatura, con mangas como 20th Century Boys o Junji Ito, siendo uno de los autores de terror más aclamados de la época moderna, con obras como Uzumaki. Es interesante apreciar cómo el anime apenas en la reciente década ha dejado su estatus de ser un hobby de mala muerte y la palabra otaku se ha resignificado de una expresión de insulto a de una identidad de un colectivo, cuando ya el manga desde finales de los 80s tenía esa connotación de ser una forma de arte de culto, de no ser un asunto solo para niños, sino que todo el mundo disfrutaba como entretenimiento de alta calidad, que se invitaba a leer en público y a compartir opiniones con los demás, como si se tratara de películas o deportes. Entre los ingenieros japoneses es muy mencionada la anécdota de cómo parte de la idea del renacimiento japonés fue impulsada gracias a historias como Astro Boy o Mazinger Z, que ayudaron a crear un imaginario colectivo de un futuro brillante para Japón, una idealización positiva de la robótica, donde las máquinas les ayudarían a salir adelante cuando los humanos no podían. Ideas que motivaron a muchos estudiantes japoneses a especializarse en los estudios de ingeniería o robótica, haciéndolos el país con mayor innovación tecnológica durante el siglo pasado. Para Japón, el manga ha significado mucho, por ser no solo las historias de aliento que muchos de sus ciudadanos necesitaban en sus peores momentos para tener fe en querer seguir adelante, sino también por representar y ser parte del cambio cultural que su país necesitaba tras la guerra. La revolución del manga, que empezó para hacer felices a algunos niños aburridos en una biblioteca, sigue hasta el día de hoy avanzando. Y es increíble cómo su esplendor ha brillado sobre niños o adultos de todo el mundo para que puedan consumir algunas de las historias más bellas jamás contadas. Y esperemos que estas historias nunca nos dejen de llegar, para que nunca dejen de darnos felicidad.